Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Quiero decirte que durante el mes de agosto vamos a estar teniendo solamente el mes de agosto una miniserie que lo que estaba buscando hacer realmente en este mes de agosto es cómo luce un creyente. A la luz de lo que vimos en Primera de Juan, hemos visto un poco el fundamento de lo que realmente es ser nacido de Dios para vivir conforme a Dios y tener esta permanencia en Él. Pero en el mes de agosto lo que queremos hacer es realmente tratar de pausar estas series y tomar un tema temático, y es cómo luce un creyente maduro que crece. Yo voy a arrancar hoy la serie, Dios mediante. El otro domingo va a estar el pastor Winston predicando precisamente cómo es que somos hijos del reino, que impactamos localmente pero globalmente, y el pastor John Flores, quien es el misionero que nosotros apoyamos, que vive en Jordania, va a estar con nosotros hablando de cómo entonces luce desde adentro un corazón que quiere movilizarse para Dios. Y ya para terminar la serie, el pastor Jason Morey va a estar predicando el último domingo de este mes sobre algo tan importante para el creyente, y es la humildad. Así que vamos a tener varios pastores invitados para que estén con nosotros caminando sobre esto que yo voy a arrancar hoy, y lo quiero arrancar en base a lo que Chafik leyó, los versículos de cómo contamos nuestros días, cómo lo estamos contando. No simplemente me refiero a cuántos años tú tienes, no me refiero tampoco a cómo estás contando tus días de que hoy es domingo. Yo sé que hoy es domingo, como mi hija me pregunta, papi, ¿qué día es hoy? Yo tengo que decirle, no es contar los días en base a que si es hoy domingo, fecha tal, mes tal, del año tal. Es cómo tú cuentas tus días sabiamente, cómo tú miras hacia atrás y ves y dices, he vivido buenos días. Y si no he vivido buenos días, miras hacia allá, ¿cómo viviré el resto de mis días? Eso es lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta miniserie, y lo quise hacer comenzando con 1 de Pedro, porque a la luz de lo que acabamos de leer, Salomón dice algo muy similar, y es lo siguiente. Salomón escribe Eclesiastés, y en el capítulo 1, versículo 9, él dice lo siguiente: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es cierto que lo que vivimos en estos tiempos, de cierta manera, es lo que generaciones atrás también vivieron. O sea, cuando miramos hacia atrás, no podemos decir somos únicos en ciertos aspectos, porque cuando miramos hacia atrás, hemos pasado por muchas cosas similares, y obviamente no todas son las mismas experiencias ni tampoco las mismas circunstancias, pero sí hay una realidad debajo de este sol, o debajo de en esta creación. ¿Y qué es? Que nosotros vivimos nuestros días sabiendo que un día recibiremos un llamado de parte de Dios para ir delante de Dios. Entonces tenemos que contar bien nuestros días, pero no simplemente es que vivimos bajo este mismo sol con todas las generaciones, que un día vendrá su día, pero a la misma vez entonces vivimos nuestros días sabiendo que están contaminados por el pecado. Vivimos bajo una creación manchada por el pecado, pero como lo hemos hablado varias veces, el problema mayor no se encuentra allá afuera, el problema mayor se encuentra aquí adentro, en tu corazón. Entonces, vivir contando bien los días a la luz de ese gran día, con esta gloria que veremos a nuestro Señor Jesucristo, significa cómo estamos entonces contando nuestros días sabiamente para saber qué áreas yo tengo que crecer, qué áreas yo tengo que preparar en mi corazón con la ayuda del Señor para poder precisamente contar mis días sabiamente. ¿Sabes por qué hablamos de esto? Porque obviamente nuestros días son días bien complicados. Estamos viviendo, posiblemente alguien pueda argumentar, no son los mismos días de hacia atrás. Bueno, ellos decían lo mismo atrás. Cada época, cada generación ha tenido sus luchas que dicen, esto es único. Bueno, realmente ante circunstancias únicas de cada generación se encuentra lo mismo que hay que lidiar, y es el pecado. La generación atrás, la generación de hoy, la generación de mañana tendrá que lidiar con las mismas cosas. El pecado no de afuera, eso es una de las cosas. El pecado de aquí adentro es lo que tenemos que estar contando nuestros días para entonces saber que hemos sido llamados a ser una iglesia
creyentes que son luminares, que tienen que evidenciar que viven diferente, que tienen que evidenciar que el mundo o las personas no creyentes dicen, allá hay algo diferente. No porque sean gente que no pecan, pero es porque son diferentes en su manera de tratar, su manera de contar los días con sabiduría, su manera de prepararse hacia ese gran día que quizás ellos no creen, pero tú crees. Y a la hora de la verdad, todos darán cuentas a Dios. Entonces es prepararnos bíblicamente para glorificar a Dios. Entonces a la luz de lo que Chafik nos leyó en 1 Pedro 4, del 7 al 11, vamos a ver dos cosas. Uno, vivimos a la luz del día final. Y yo voy a tratar de explicar qué significa esto. No para darte temor, esto no es una película de terror o de miedo que tú ya estás así. No, no es eso. Para el creyente el día final no es terror, es gozo enorme. Pero vive ese gozo enorme acá. Entonces vivimos a la luz de ese día final. ¿Por qué? Porque vivimos para glorificar a Dios. Ese es el punto número 2. Vivimos a la luz del día final porque vivimos para glorificar a Dios. Entonces los versículos del 7 al 10 se van a tratar de cómo vivimos entonces a la luz de ese día final. Y el versículo 11 se va a tratar de cómo vivimos para glorificar a Dios. Así que déjame tratar de recordarte, porque yo estoy en 1 Pedro capítulo 4 y han pasado versículos atrás. Y no podemos llegar al versículo 7 que vamos a estar estudiando particularmente esta mañana sin contar lo que ha pasado hasta atrás. Así que déjame tratar de ayudarte, que Pedro lo que está haciendo aquí es escribiéndole a creyentes que habían sido expatriados o habían sido sacados de muchos lugares, aquellos que habían sido descendientes de aquellos que fueron expatriados, pero que ahora él les llama, en el capítulo 2, versículo 11, son extranjeros y peregrinos. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Y eso se aplica a nosotros también. La pregunta es, contando los días a la luz de ese día final, ¿cómo tú te ves en el aquí? ¿Te ves como un peregrino extranjero en esta tierra o te ves como que esta es tu morada eterna? ¿Participas de frases muy comunes como vive hoy como tú quieras porque el mañana tú no sabes si vas a estar? ¿O realmente para ti es, no, yo vivo hoy no como yo quiera, yo vivo como Él quiere porque yo mañana estaré con Él? Entonces el creyente se empapa de estas verdades, que Él es extranjero en esta tierra. Él está de caminata. Él está visitando este lugar porque le espera la gloria celestial con el Dios celestial en aquella tierra nueva que Él ha preparado. Pero también a la luz de esto son creyentes que han sido elegidos, son escogidos por la gracia de Dios. Eso es lo que Él menciona en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, cuando Él menciona que el creyente ha sido escogido por Dios, por el conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre. Somos el pueblo escogido de Dios, redimido por Dios, con la presencia de Dios. Ese es el creyente en esta tierra. Esta es la iglesia en esta tierra, escogida por Dios, perdonada por Cristo y habitada por el Espíritu de Dios. Somos diferentes, se supone que debemos lucir diferentes, pero Pedro también escribe a creyentes que están siendo afligidos por diversas pruebas. Qué preciosa carta, que no elimina la realidad que toda la humanidad ha vivido, y esto es que no hay persona que diga, yo nunca he pasado una aflicción, yo nunca he sido probado en nada. Obviamente que hay personas que han vivido una vida más cómoda, más tranquila, pero no quiere decir que haya una persona que no ha tenido pruebas o aflicciones en su vida. Algunos posiblemente dentro de nuestra congregación hoy en día están más tranquilos, pero si tú miras su vida atrás, no eran tan tranquilos, fueron afligidos. Algunos están siendo afligidos hoy mismo severamente por diferentes circunstancias. Otros sufrirán diferentes aflicciones en el mañana. Y lo que hace Pedro es recordarle a aquellos que están siendo afligidos por diversas pruebas, ustedes están siendo sostenidos por una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es el capítulo 1, versículo 3. Lo que hace Pedro aquí es decir, ¿quién no está sufriendo? En vez de pare de sufrir, ese no es el mensaje bíblico. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es, ¿quién está sufriendo? Y la gran mayoría de nosotros diríamos, nosotros, aquí. No es cuál clase de sufrimiento es, porque todos tenemos diferentes sufrimientos, diferentes aflicciones. Es qué estamos haciendo con aquella prueba, con aquella aflicción, con aquel sufrimiento que está ahorita mismo en nuestra vida o que hemos pasado en el atrás, pero seguimos viendo las consecuencias de ese sufrimiento del atrás. Entonces lo que Pedro quiere animar es a estos hermanos que se vean como peregrinos, como extranjeros, con aflicciones del aquí, no ignorándolas, pero diciéndoles,
recuerda que alguien te está sosteniendo con una promesa gigantesca, y es que Cristo fue resucitado y Él regresará por ti. Pedro le escribe a aquellos creyentes que están siendo afligidos precisamente porque les quiere animar, no a que se vean sin aflicciones o minimizar la vida del creyente en esta tierra, tu mejor vida ahora. Ese no es el mensaje bíblico. No es tu mejor vida ahorita, no es los cielos en la tierra, porque es que eso no se encuentra en la Biblia. Lo que Pedro no quiere hacer es tratar de minimizar el dolor del creyente con pensamientos positivistas, mensajes que uno quiere escuchar y dice, ay sí, eso es lo que yo quiero escuchar, que todo va a estar bien aquí en mi vida. Bueno, no has leído la Biblia, porque allá todo estará bien. Allá no habrá pecado, allá no habrá dolor, allá no habrá lágrima. ¿Y qué hago aquí con mis lágrimas? ¿Qué hago aquí con mi dolor? ¿Qué hago aquí con mi aflicción? Corre a Cristo que te sostiene a pesar de la aflicción. Es el mensaje de primera de Pedro. Y Pedro está tratando de animar a aquellos creyentes a recordarles que ustedes, mis amados creyentes, se les ha dado un ejemplo perfecto del justo Cristo, que sin tener que sufrir, sufrió por gente injusta como tú y como yo, que sí teníamos que sufrir. Por eso que Pedro dice, a ustedes se les ha dado ejemplo para que sigan las pisadas de Jesús. Y las pisadas de Jesús no es el reino, riqueza, salud, prosperidad. No, seguir las pisadas de Cristo es aprender a sufrir como Cristo. Es venir a Dios en la aflicción. Y no estamos llamando a un mensaje de, sí, vamos a abrazar el sufrimiento y los sufrimientos es lo mejor. No, nadie está diciendo eso. Pero no es minimizarlo ni decir, el creyente verdadero es el que sufre y todos ahora queremos sufrir. No, yo no creo que ninguno aquí entonces digamos, envíame aflicción. Nadie quiere aflicción. Pero entonces es, Señor, si has permitido la aflicción o las pruebas, sean ayer, hoy o serán mañana, ¿cómo vengo a ti confiado? En que yo soy un peregrino con una esperanza en aquella tierra, porque tengo una esperanza en aquellos cielos, aún en tiempos de la aflicción. Por lo tanto, cada etapa del creyente en la vida tuya, por medio de la aflicción, por medio de las pruebas, tiene que ser una etapa de reflexión. Y cada etapa en una iglesia local, por medio de diferentes pruebas, tiene que ser una etapa de reflexión. A veces pasa que estamos en la aflicción, en las pruebas y decimos, no, ya mejor yo cierro los ojos y que se me vaya esta prueba. Es como cuando los niños están asustados, ¿qué hacen? Cierran los ojos. Porque ellos creen que lo que estaba haciéndoles ahí, cierran los ojos y se les fue. El creyente ante la aflicción no cierra los ojos. El creyente ante la aflicción no dice, no, yo mejor cierro los ojos, se me olvidó, yo no tengo nada, no me está pasando nada, no me está pasando nada. No, él entonces tiene una oportunidad o ella tiene una oportunidad para venir delante del Señor y pensar, examinarse y ver, Señor, ¿qué hay en mí? No que toda prueba son consecuencias de pecado, porque nuevamente si preguntamos aquí, ¿cuánto de tu aflicción, cuánto de tu sufrimiento, cuánto de tus pruebas han sido consecuencia de pecado? Y honestamente algunos diríamos, bueno, no, yo no creo que esta, pero algunas sí son consecuencia de pecado. Unas no, otras sí. El punto no es si sí o no, el punto es qué quiere Dios revelarme de mi corazón. Porque siempre va a haber algo que Dios quiere cambiar en mi corazón. Porque resulta que tú y yo estamos de este lado de la gloria y todavía tenemos lo que tenemos y es el pecado. Entonces Dios va a usar cualquier prueba, sea por causa del pecado o no causa de tu pecado, con el fin de que tú y yo luzcamos más como Cristo. Y eso es lo que Pedro está tratando de decirle a estos hermanos, que el sufrimiento sirve el propósito de madurar nuestra fe. Qué interesante que realmente lo que hace el apóstol Pedro es poder decirle a estos hermanos que el creyente tiene un propósito para el sufrimiento, porque Dios tiene un propósito para el sufrimiento. El creyente no rechaza el sufrimiento. El creyente lo que hace es poner el sufrimiento ante las manos poderosas y soberanas de un Dios que tiene un propósito para el sufrimiento. Pero no simplemente es que el sufrimiento lo que va a hacer es ayudarnos a madurar nuestra fe, pero las pruebas sirven el propósito de hacernos más como Cristo. La aflicción, las pruebas y el sufrimiento lo que buscan entonces es que tú y yo crezcamos en nuestra fe, en nuestra verdadera adoración, en nuestra verdadera gloria hacia Dios y en un verdadero honor hacia Dios. Las pruebas entonces maduran al creyente. Las pruebas no son sinónimo de falta de fe. Las pruebas lo que vienen a hacer es construir tu fe, fortalecer tu fe, cosa que obviamente no nos gusta a nosotros. No, Dios, déjame crecer en mi fe, pero sin aflicción.
Y ellos dicen, no, esa no es la matemática mía. En mi economía sabia, yo doy crecimiento por medio de la aflicción. Porque resulta que el ejemplo mayor de esto es Cristo, que sin pecado alguno sufrió por nosotros. Entonces lo que Pedro está tratando de animar a los creyentes nuevamente es que aún las cosas difíciles de las pruebas, las cosas que traen estas aflicciones, estas pruebas, hay una cosa bien triste, y como pastor yo te puedo decir lo siguiente, y como creyente. Una de las cosas más tristes es ver cómo personas desperdiciamos las pruebas. Y cómo como iglesia podemos desperdiciar las pruebas. No es no decir, no hay pruebas, ni tampoco que las pruebas terminen cuando ya Dios quiera. No, es Dios, yo no quiero desperdiciar la prueba. Ahora yo creo que queremos decirle a Dios, Dios, no me envíes ninguna prueba, no me envíes ninguna aflicción. Pero no hay cosa más triste que ver que creyentes puedan desperdiciar las pruebas que el Señor le ha enviado. Ahora la pregunta es, ¿cómo desperdiciamos las pruebas? ¿Realmente cómo las desperdiciamos? Bueno, cuando nos sorprendemos del fuego de la prueba. Solo que Pedro en el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Si tú comienzas las pruebas desde una plataforma de confusión, como que, oye, ¿qué me está pasando a mí? Tú vas a arrancar muy mal y vas a ir muy mal. Muy mal. Porque si lo que tú has entendido es que en esta vida con Cristo es una mejor vida, sin pruebas, sin nada, te vas a sorprender. Nos vamos a sorprender. Pero si yo comienzo, para no desperdiciar la prueba, con una cosmovisión bíblica, de un entendimiento bíblico que me enseña que yo estoy bajo una creación manchada por el pecado, que sí ha sido regenerada por Cristo, pero que todavía estamos esperando que Él regrese para llevarnos a aquella gloria, pero que mientras que yo estoy aquí en esta tierra, yo me recuerde que no es el cielo, no es la eternidad. Y por eso Pedro dice, no se sorprendan, amados, cuando se ven en diversas pruebas. Entonces yo voy a desperdiciar la prueba cuando yo me sorprendo de la prueba. Ahora, no estoy hablando de sorprenderse de, estoy siendo probado, pasó algo difícil y tú, no, yo me lo esperaba. No, no es eso. Es realmente, sí, obviamente viene una sorpresa, viene una sorprenderte, pero ¿por qué? Esa no es la que estamos hablando, es el ¿por qué? ¿A mí? No, te equivocaste. Eso es el error. El error nuevamente no es decir, Señor, pero no veo por qué esta situación y para qué esta situación. Esas son preguntas que se pueden hacer, que se deben hacer. Pero el error grave nuestro es ser como Job, que en momentos aún de ser el justo, bien justo, le pudo y tuvo el deseo de cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Y ahí fue cuando vino su gran problema. Se sorprendió y empezó a cuestionar a Dios, a preguntarle a Dios. Y cuando tú lees Job al final es, ahora Job, ponte los pantalones bien puestos. Literalmente. Que el que va a hacer las preguntas soy yo. Y el que va a responder eres tú. De oídas te había oído o escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Las pruebas sirven el que tú veas a Dios más claramente. No que te apartes de Él, que te acerques a Él para verle más a Él. No simplemente desperdiciamos las pruebas al sorprendernos, que la prueba en realidad busca embellecer nuestra fe. Eso es lo que Pedro había dicho en el capítulo 1. Así como el oro es probado por el fuego, ¿para qué? Para que salga más brillante. Las pruebas que vienen en la vida del creyente es como ponerlo por estas pruebas de fuego donde tú no quieres estar, pero no es ¿por qué estoy aquí? Es ¿cuál es el resultado de esto, Dios? Que tu fe sea más bella, más hermosa, que ilumine más. Esto es lo que Pedro estaba diciendo en el capítulo 1. No simplemente que va a hacer tu fe más embellecida, pero va a ayudarte a seguir las pisadas de Cristo. Va a ayudarte a crecer en este carácter que va a ser moldeado por las pruebas para que tú luzcas más como Cristo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Qué son estas características de un creyente sano en medio de un mundo caído, en medio de una generación perversa que quiere tergiversar la verdad, oprimir la verdad, ideologías falsas contra la Biblia? ¿Qué querrá hacer Dios en medio de todo esto y lo que Dios está haciendo aún en mi propio corazón?
bueno, madurarte obviamente, pero también vamos a ver que lo que Dios busca en las pruebas es recordarnos la bendición que heredaremos por Dios en la eternidad con Él. Yo creo que las aflicciones y las pruebas y el sufrimiento lo que deben hacernos es detenernos y recordarnos, espera, ¿dónde está mi esperanza? ¿Para dónde es que yo voy? ¿Qué es lo que Dios vino a hacer en Cristo? ¿Dónde está mi ciudadanía? ¿De quién soy hijo? No para decir que los hijos de Dios son los que viven como reyes acá, no, no es eso, es para decir los hijos de Dios saben que le espera algo mejor allá. Y esa es la esperanza que le consuela a él y a ella. Entonces, ¿cómo es que un creyente luce cuando está siendo un creyente que está creciendo y es maduro? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cómo luce un creyente que está madurando, que está creciendo? ¿Cómo luce este creyente? Bueno, un creyente maduro, a la luz de estos versículos, ahora sí, vamos a ver que es aquel que tiene la mirada en el fin de las cosas y por lo tanto vive con prudencia, siendo sobrio para la oración. Ese es el versículo 7. ¿Cómo luce un creyente que está madurando y creciendo? Pero dice, bueno, es aquel que pone la mirada en el fin de todas las cosas. ¿Para qué? Para que sea prudente y de espíritu sobrio para la oración. Por lo tanto, lo que hace Pedro aquí es llamar al creyente a ser sobrio y a ser prudente, porque el día final se acerca. El día final se acerca no para decir vivo como quiera porque igual voy allá. El día final se acerca porque sabe que lo que se acerca es mi deseo de ser más como Él que viene para venir a rescatarme. La mirada no está en ese día final, la mirada debe estar en quien viene en ese día final. La iglesia no espera los últimos tiempos como para decir, y creo que va a pasar. No, la iglesia espera los últimos tiempos porque es que detrás y en medio y por medio de todo esto viene nuestro Señor Salvador. Nuestra mirada entonces está puesta en Cristo. Por eso es que debemos vivir con dominio propio. Eso es lo que quiere decir prudencia, sobrio. Es aquel creyente que tiene dominio propio. Es aquel creyente que está alerta, calmado y vigilante. No es un creyente pasivo. No es un creyente que dice, bueno, yo igual me voy a ir a la gloria con Dios y lo que Dios tiene que trabajar aquí conmigo, Él ya sabe que yo soy así, yo no voy a cambiar. No es, mira, yo no leo, yo no estudio la palabra de Dios porque no la puedo entender, por lo tanto que me la enseñen a mí, pero yo no la voy a leer. No. El creyente se empapa, él está vigilante, él quiere aprender la palabra de Dios, porque una de las metas de este creyente que es prudente y sabio y sobrio, es aquel que tiene como meta, antes de responder y de actuar, el creyente piensa y obra. Es algo tan importante, y yo hablo de mi generación, los jóvenes, todos aquí somos jóvenes, pero nuestra generación es tan rápida para tratar de opinar, es tan rápida para tratar de saber que tiene la palabra final y que quiere hacer, escribir y decir todas las cosas que está pasando. No hay nada más sobrio y prudente que esperar. Él no está o ella no está atenta a ver qué puede más decir y qué comentar. No, ella es prudente, ella es sabia, él es sobrio, están esperando, tiene dominio propio y sí está alerta ante algo más peligroso. ¿Y sabes qué es esto? Capítulo 5, el versículo 8, de ahí mismo. ¿Por qué es que yo tengo que estar sobrio y prudente? Porque hay alguien que te va a querer devorar. Y fíjate cómo Pedro comienza en el versículo 8. Lo mismo, sean de espíritu sobrio. Y tú dices, espérate, eso lo acaba de decir en el versículo 7 del capítulo 4. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué es que yo tengo que estar alerta y tener un espíritu sobrio? Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el estar alerta y vigilante es porque hay uno que está alerta y vigilante, no para cuidarte, no para decirte, yo sé que a ti te va a tentar esto, así que te la voy a quitar del medio. No, un león rugiente que está buscando cómo devorarte. Ahora bien, es una realidad, pero otra realidad es que nosotros tenemos al león verdadero que ha destruido a este leoncito y le ha puesto sus días contados y no tiene control sobre nuestras vidas, no tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero sí anda vigilando cómo destruirte. No le damos autoridad a Satanás como que tiene más autoridad que Cristo, pero sí le damos lo que la Biblia nos dice que está haciendo, y es que el diablo anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar.
Y no pienses que Él está buscando devorar a no creyentes. Él está buscando a cómo destruir tu matrimonio, tu vida, tu pureza, tu santidad, la iglesia, la unidad. Él está buscando cómo devorar y destruir. Porque a Él no le glorifica una iglesia que quiera glorificar a Cristo. A Él no le glorifica una iglesia que quiera empaparse de la palabra de Dios, crecer juntos. A Él no le interesa que tu matrimonio luzca como Cristo. No le interesa que como padre tú quieras aprender a cómo educar a tus hijos conforme a la palabra de Dios. A Él no le interesa que en las pruebas tú aprendas a ser como Dios. Lo que busca es que en las pruebas tú maldigas a Dios. Entonces, obviamente, por un lado estar alerta significa, sí, Satanás está mirando cómo destruirnos. Y por otro lado tú te recuerdas y dices, bueno, mira, este es como un leoncito que ladra sin dientes. O un perro que ladra sin dientes, perdón, un león no ladra. Es como un león que ruge, eso es lo que quiere decir, sin dientes. Pero tiene garras y va a querer destruirte. Nosotros tenemos a Cristo, el león verdadero, que nos guarda y nos cuida, y ante toda amenaza de Satanás le pone un freno. Pero ante toda amenaza o tentación de Satanás que Dios permita, está permitido bajo su soberanía para formar algo mejor en ti. Y no es tu mejor vida aquí, es Cristo en ti. Es el carácter de Cristo en ti. Eso es lo que Pedro está tratando de animar a aquellos creyentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú ves los días? ¿Cómo cuentas tus días? ¿Cómo tú los ves? ¿Los ves como todo hay paz, todo está normal, es como un mundo tan lindo? Wow, mira, qué bonito, sí es parte de la creación, como qué hermoso día, qué hermoso sol, aunque no me gusta mucho el sol, qué hermosa la nieve, me encanta la nieve, qué hermosas las montañas, puedes decir, qué hermosa la playa, aunque no me gusta la playa, tú puedes decir todo esto. Pero por un lado es, ¿cómo tú cuentas esto? Lo ves como que, porque el mundo se ve mucho más bonito desde un resort. Ahí la playa es linda. Ahí todo es, wow, qué increíble la comida, la atención, eso está como bueno. Tú ves la vida cristiana como todo en un resort. Todo está como bien, está como cómodo. Bueno, yo quiero que Pablo te recuerde los días en los cuales tú vives, en los cuales debemos estar contando nuestros días. Fíjate lo que Pablo dice en Efesios 5, versículo 15 al 18. Efesios 5, del 15 al 18, porque no es simplemente un mensaje de Pedro, es un mensaje de la Biblia para el creyente. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Pone ahí cómo viven. No como insensatos, contrario a los prudentes, contrario a los sobrios, sino como sabios. Y la pregunta es, ok, ¿cómo yo puedo tener cuidado en cómo vivo, no ser insensato, pero ser sabio? ¿Sabes qué dice Pablo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días, querido creyente, son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, si Pedro nos dice por un lado, pero el fin de todas las cosas se acercan, por tanto sean prudentes y sobrios para la oración, Pablo te dice, sí, yo estoy de acuerdo con Pedro. ¿Sabes por qué? Porque los días son malos. Y la idea no es estar controlados por algo pasajero como el alcohol, la idea es estar controlados por algo eterno que es el Señor. La idea no es ser dominado por algo que te va a hacer en un momento olvidar de todas las cosas, satisfacer por un momento, pero te va a destruir al segundo. La idea es tener un dominio propio controlado por Cristo, el cual realmente te va a satisfacer, realmente te va a dar contentamiento, realmente te va a dar vida. Por tanto, el creyente vive con prudencia, siendo sobrio, y esto se ve en la oración. El ser prudente y el ser sobrio no te sirven de nada si tú no estás viendo a Dios en oración. La prudencia, el ser sobrio, lo que hace el creyente es, yo quiero ser prudente, yo quiero ser sobrio. ¿Cómo lo hago? Busca a Dios. Estoy leyendo un libro del puritano Richard Sives y él dice lo siguiente, y es, aprendemos a orar orando. Yo quiero aprender a orar. ¿Cómo está tu vida de oración? Uno cree que es ese gran secreto, truco para aprender a orar. No, ¿sabes qué? Ora. Pero yo no sé orar. Ora. Habla con Dios. Lee su palabra. Eso es lo que yo creo que debemos aprender, a que tener espíritu sobrio y a ser prudente nos lleva a la oración. Pero no simplemente, en el versículo 8, lo que hace Pedro es también movilizarnos y ayudarnos a entender que un creyente maduro que está creciendo es uno que busca amar a otros. Acabamos de terminar una serie en 1 Juan, y la idea es que 1 Juan te va a enseñar cómo amar a Dios y cómo amar a los demás.
Pero lo que hace aquí Pedro en el versículo 8 es tan increíble que él dice, sobre todo sean fervientes en su amor. Y esta palabra fervientes es intencionalmente. Es realmente no, bueno, voy a amar si se me da la oportunidad. Voy a amar si es que me van a amar. Voy a amar si es que me van a cuidar. Voy a amar si es que me van a dejar involucrarme. Voy a amar, no. Amar a los demás fervientemente significa intencionalmente. Y esto Pedro ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 22, cuando él dice que amen entrañablemente. Por tanto, un creyente que está creciendo y es maduro es uno que busca intencionalmente amar a los demás. Amar a los demás con un amor entrañable, profundo, que realmente está buscando crecer en amar para ser amado. Y la pregunta que le hacemos a Pedro y a la palabra es, ¿por qué amar así? ¿Por qué no amar más superficialmente? ¿Por qué no amar más a la ligera? Bueno, porque lo que dice Pedro aquí es maravilloso. Esta palabra que en nuestra versión está pues, tú puedes, si quieres, no tacharla, pero poner al lado que es mejor la conjunción porque está en el original, es por qué. Es el fundamento, no pues como consecuencia, pero ¿por qué es que yo tengo que amar así? Y Pedro pone ahí una conjunción, porque el amor cubre multitud de pecados. El creyente que ama entrañablemente, aquel creyente que habla intencionalmente y ama intencionalmente, es aquel creyente que va a amar para perdonar porque ama a aquel que le ha ofendido. Poco amor, poco perdón. Poco amor, poco deseo de reconocer tu necesidad y necesidad de cambiar. Pero Pedro dice, aquel creyente que realmente está creciendo intencionalmente en conocer para conocer, en amar para amar. Pues el creyente busca intencionalmente amar, busca intencionalmente en su casa decir, ¿cómo está mi amor para con mi esposa, mi esposo? ¿Cómo está mi amor para con mis hijos? ¿Cómo está mi amor para los que me rodean? En la manera en que yo voy a ver cómo está mi amor es con cuán facilidad yo extiendo perdón. Con cuánta facilidad yo digo, el amor cubre multitud de pecados. No que los pone a un lado, no en que dice, bueno, yo amo, no importa lo que ella o él me diga. No, eso no es amor. Eso no es amor. Pero el amor se va a extender en cuán fácil soy para cuando alguien reconoce o no reconoce y yo le digo, esta persona dice, perdóname. Y yo decir, claro que sí te perdono. Porque el amor cubre multitud de pecados. Los cubre no en el sentido de ponerlos debajo de la alfombra y nunca hablarlos. Eso no es cubrirlos. Esto es cubrirlos temporalmente para cuando de repente se levante esto como un volcán. Porque va a pasar. Cubrirlos con decir, claro que sí te perdono. Extender este amor, extender este perdón y extender este perdón perdonando y pidiendo perdón, porque esa es la base del amor. Por tanto, el creyente que ama y busca crecer es también un creyente que le encanta servir. Es el versículo 9 cuando tú dices, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Pero dice aquel creyente que vive prudentemente, sobriamente, busca amar intencionalmente, porque amar intencionalmente no es simplemente decir yo te amo, pero es abrir las puertas de mi casa. Eso en nuestra cultura, en nuestros tiempos, es amar intencionalmente. Ya lo he dicho en varias ocasiones que yo tuve que aprender, y no quiero con esto juzgar a nadie porque yo estoy aprendiendo esto, pero yo me acuerdo que para mí era mucho más fácil decir, sí, veámonos en el restaurante. Y no estoy diciendo que hay nada malo con el restaurante, se come muy bueno en un restaurante, pero es que en el restaurante yo no sirvo, es que en el restaurante no me hacen reguero, en el restaurante no me dan mis cosas, en el restaurante vamos y alguien más nos atiende. ¿Hay un lugar para eso en la vida cristiana? Claro que sí, pero el creyente se caracteriza por ser hospitalario. Porque el creyente sabe que abre las puertas de su casa porque está dispuesto, Michael escucha, me digo yo, está dispuesto a desgastarse y desgastar sus cosas para invertir en lo que es eterno y es el alma. Que se dañen los muebles, que se ensucie el piso, pero qué bendición ser usado por Dios para que gente conozca a Dios. Qué bendición ser usados por Dios para que la familia de Dios crezca en amor por Dios.
qué bendición, y eso yo lo tuve que aprender cuando me lo modelaron en otra iglesia, cuando yo no había entendido que realmente me debe pesar más la gente que está sentada en mi sillón que mi sillón. Tengo que pensar más que mi casa no es una foto de revista, por más que me guste mantener la casa ordenada y bonita y que puedan tomarse fotos, excelente, pero no es eso. Y todos los que tenemos niños sabemos que esa idea se olvidó ya. No, ya idea que en muebles perfectos, el cojín ahí bien arregladito, no, está en el suelo en un segundo. Entonces el creyente busca amar verdaderamente, pero lo hace sin murmuraciones o con quejas. Es increíble que Pedro quiera ponerlo ahí sin murmuraciones, porque está el que es hospitalario, sí, ahora en la casa, y antes de venir estaba, porque va a venir esta gente a mi casa, va a destruir todo esto. Honestamente me pongo a pensar en eso y digo, ¿por qué Pedro diría sin murmuraciones? Sin murmuraciones. Yo realmente no tiendo a ser chistoso, pero realmente no. Yo quiero ver esto y digo, ¿pero por qué? ¿Será que había gente que decía, sí, vengan a mi casa y por antes o después? Ay, es que mira, me dañaron las sillas, que yo le dije que me sentara ahí, ¿no? O hay unos que muy discretamente lo que hacemos es sacar la aspiradora para limpiar. Eso estoy yo, estoy hablando de mí. Estoy sacando aspiradora porque sé que al final me va a tocar aspirar más. Y yo estoy aspirando y yo tengo que aprender a, hey, cálmate, Michael. Tranquilo, mi esposa es una gran bendición en eso, porque ella intencionalmente está pensando en la gente, no en los platos. Yo estoy pensando, mejor voy adelantando, meto los platos en la lavadora, estoy listo, cuando ya se vaya todo. Y ella me mira, tranquilo, tranquilo. Es una gran bendición, ayudarnos mutuamente, recordarnos mutuamente. Es cierto, calma, calma. El niño que regó ese arroz eventualmente seguirá creciendo, y puedo yo decir por gracia, qué bendición que este niño participó en nuestro hogar. Le mostramos amor. Qué bendición que esta familia que rompió la silla por accidente participó en nuestro hogar. No que haya pasado en mi casa, perdón. No era un chiste, no está en mi nota, yo no estoy queriendo ser chistoso. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es qué bendición poder realmente amarnos siendo hospitalarios, crecer en eso, abrir las puertas de tu casa. A ver si puedo tomar la atención de usted otra vez. Y lo que hace ya el versículo 10 es, nuevamente, es esta persona que crece en ser prudente y sobrio, esta persona que invierte en amar verdaderamente, esta persona que crece en hospitalidad o ser hospitalario, es uno que sirve, es un siervo. Y aquí viene el truco, o lo que yo creo que es importante. Si este versículo 10 no está bien en tu mente, todo lo demás es imposible. Tú eres una sierva, un siervo de Cristo. Y si tú no has entendido la servidumbre del creyente ante el siervo Cristo, todo lo demás será imposible. Cualquier ofensa, no, a mí no me van a ofender. Yo no soy ningún siervo acá. Cualquier deseo de decir, sé prudente. No, prudente no, yo no quiero ser menos prudente. Lo que quiero hacer es la verdad y ya, no importa. Porque no eres un siervo, no eres una sierva. Aquel que dice, hey, sobrio, calmado, vamos a orar. No, orar no, vamos a la acción ya, creo que hay que hacer. No, espérate. Bájale. Hey, a ver, después, no, ¿por qué mi casa no la tuya? ¿O por qué no la casa y no el edificio de la iglesia? Hey, baja. Sierva. Eso es lo que nosotros debemos ser. ¿Por qué perdonar a alguien? Porque eres un siervo, una sierva de aquel que te perdonó y te ha perdonado y te perdonará a un gran costo, y es dando su vida por ti. Todo comienza desde ahí. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí nosotros sacamos la palabra de diáconos, diaconeo, siervo, yo sirvo. Y servimos con los dones que hemos recibido. Qué bendición poder vivir contando los días a la luz de ese día y poder examinar y decir, ¿qué dones Dios me ha dado? ¿Qué talentos Dios me ha dado? Y el creyente que vive a esa luz de ese día final, él dice, bueno, Dios, yo no usé mis dones. Pero no te entiendo. Yo te di dones. Te di dones para que tú fueras un siervo fiel, una sierva fiel, para que tú fueras un administrador de mi multiforme gracia, en darte gracia con dones. No, pero yo lo que me gustaba era esto. Y a mí no me dio lugar ahí. Yo te di, primero que todo, un corazón de siervo, para que sirvas.
Y tienes dones, sí, específicos para serviros específicamente en un área, sí, pero eres un siervo, eres una sierva. Y el corazón del creyente entonces crece en decir, ¿qué oportunidad yo tengo para poder servir a mis hermanos, para poder crecer junto con otros creyentes? ¿Por qué? Porque cuando tú eres un buen siervo usando los dones que Dios te ha dado, vas a mostrar que eres un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Qué gran responsabilidad. ¿Tú te imaginas lo que realmente es? La multiforme gracia de Dios. Y Él le ha dicho a la iglesia, ustedes sean mis administradores. No de cualquier cosa. De la multiforme gracia de Dios. Gracia es la misma palabra de don, carisma o carisma, eso es lo mismo que Dios está dando. Él te ha dado gracia y te ha otorgado dones, que es lo mismo. Él te ha dado gracia con dones, dones con gracia. Él te ha dado esta gracia. Y la pregunta del cliente es, ¿cómo yo soy un siervo fiel que tiene esto que no es mío, que se me ha dado, para poder entregar y servir fielmente al Señor como un buen administrador? Porque todos hemos recibido gracia o don, y el usar ese don por la gracia de Dios testifica que deseamos aprender a cómo usarlo para servir, no según mis preferencias, pero según la multiforme gracia de Dios. Ahora, con esto vamos concluyendo al punto número 2, que es el versículo 11 al final. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos servirnos? ¿Cómo debemos ser siervos primero que todo? ¿Qué es lo que hace un creyente siendo un siervo, una sierva? Ella o él se ve, y como si son parte de gracia sobre gracia, una de mis oraciones es que seamos caracterizados por ser siervos acá, siervas. Aquí nadie tiene la camiseta de prioridad, superioridad, preferencia y está aquí alto. Nadie, nadie. No importa si eres pastor o anciano, o si serás pastor o anciano, si eres diácono, serás diácono, diaconisa, que son oficios que creemos en la Biblia y queremos verlos acá. No importa si se te ha otorgado una responsabilidad como coordinador o como líder. No importa nada de esto, aunque esto es importante. Todos aquí servimos, porque nuestra identidad es, somos siervos, siervas, y todo eso comienza aquí adentro en tu corazón. Desde aquí está la cultura bíblica empleada en esta cultura bíblica, en esta iglesia local, se viste en que queremos glorificar al Señor con lo que Él nos ha dado, porque precisamente lo que Él me ha dado no es mío, es de Él. Entonces por eso es que vivimos para glorificar a Dios. Y esto es lo que Pedro va a hacer en el versículo 11. Él nos da dos ejemplos de dos dones por gracia que deben ser usados para la gloria de Dios. ¿Cómo es que estos dos dones, de tantos más que hay, deben ser usados por Dios? Y aquí es donde Pedro va a comenzar. Pero el creyente que crece tiene en mente el día final, no como un día para temer, pero como el día que motiva todos los días. Yo no sé si tú piensas en eso. A algunos no nos gusta pensar en que hoy puede ser mi último día. No nos gusta eso. Algunos tenemos esta idea equivocada que por mi edad, si soy joven, si soy niño, si soy joven o soy un adulto joven, todavía me falta un montón. Porque los que se supone que deben morir son aquellos que ya están allá. Y como que estamos en filita. Mira, todavía me falta mucho tiempo. Nadie sabe. Entonces no es que nosotros vivimos cuando ese día final, el regreso de Cristo o llamarnos a gloria como con temor, pero sí nos ayuda a pensar y animarnos. ¿Cómo quiero yo estar cuando Él me llame a gloria? ¿Cómo yo quiero estar? ¿Le podré yo decir a Dios, si me hubieras dado más tiempo? Ahí sí te hubiera servido. Es que yo, muy poquito tiempo, yo quería ser un siervo, pero es que no me dio tiempo. Un día, una frase que Dios me trajo a mi mente mucho es, no hay tiempo para perder, hay tiempo para aprender. Somos transformados de la cruz al día a día, porque para mí esa realidad, estas frases que Dios me dio cuando yo estaba recién convertido en 2005, fue un tiempo para mí decir, yo no puedo desperdiciar mi vida. No quiero desperdiciar mis días, no los quiero desperdiciar, Señor. Y mi oración es que no desperdiciemos nuestros días como iglesia local, no los desperdiciemos. No desperdiciemos oportunidades, no desperdiciemos los domingos, no desperdiciemos durante la semana, el estar juntos, el animarnos. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que el pastor Juan Sánchez dice. Vivir con el fin en mente no es un llamado a un cristianismo radical, que yo sé que algunos piensan, es que ya es demasiado radical, eso no es para mí. Eso de vivir así tan intencionalmente, apasionadamente en cómo servir, cómo crecer, es como que demasiado radical, como que aquí están los cristianos radicales y aquí estamos los cristianos normales. Los que sí creemos en Dios, leemos la palabra, vamos domingo a domingo, involucrarme tanto, no, eso es para gente radical. Y él dice lo siguiente,
Este llamado a vivir con el fin en mente es un llamado a un cristiano normal. Es un cristiano normal, lo que la Biblia espera de un cristiano normal. No hay cristianos radicales en el sentido bíblico. Obviamente hay gente que se va al extremo, fariseístas, eso no estamos hablando porque los hay. Pero deben haber cristianos bíblicos que se comprometan con Dios, que vivan para Dios, que deseen conocer más de Dios. Yo no encuentro una subcategoría para ellos. Yo encuentro en la Biblia que es un llamado para todo creyente. Y dice el pastor Juan, es un llamado a vivir nuestras vidas juntos como iglesia de tal forma que el carácter de Dios sea exhibido ante un mundo hostil. Es un llamado bíblico, es un llamado a pensar bíblicamente. Por lo tanto, si quizás tú escuchas esto y dices, bueno, esto es para los cristianos nuevamente que tienen más tiempo, porque yo no tengo mucho tiempo. Algunos podrían decir, bueno, esto son para aquellos cristianos que tienen una personalidad extrovertida, porque yo no soy así. Eso es para aquellos cristianos, si los ponemos como en segundo plano o en otra categoría, el que tiene tiempo, como que si todos tuviéramos tiempo. No, el creyente se le ha dado el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo en ese sentido. Nadie se le ha dado más de 24 horas, todos tenemos lo mismo, tenemos responsabilidades, todos tenemos el mismo tiempo. Diferentes obligaciones sí, pero el mismo tiempo. Después dicen, no, es que hay personalidades diferentes. Si yo no soy como esta persona extrovertida, que le gusta estar con... No, yo no puedo servir o involucrarme de esta manera. También otros dicen, es que no están en la misma etapa de mi vida. Pues si tuvieran niños pequeños, se darían cuenta que es que no puedo estar ahí porque es que yo tengo mis niños pequeños. O no están en otra etapa de la vida, yo tengo que estar en los doctores todo el tiempo. No están en mi etapa de la vida, yo estoy pasando por una aflicción. Y aunque hay etapas diferentes, eso no es lo que distingue a un creyente. Porque su identidad no está puesta en etapas o en circunstancias, su identidad está puesta en que Cristo le ha hecho un siervo, una sierva para Dios. Y eso es lo que precisamente Pedro va a empezar ahora a hablar. El llamado a vivir contando nuestros días y ponernos al servicio de Dios es vivir con otros creyentes intencionalmente. En iglesias locales que Dios le ha dado al creyente para unirse y ser parte de esa familia de Dios. No es un llamado a un creyente perfecto. Es un llamado a creyentes imperfectos que imperfectamente quieren buscar al perfecto Cristo. Eso es lo que los creyentes están llamados a hacer. Y ahora entonces lo que hace Juan es distinguir, Pedro lo que hace distinguir ahora es el versículo 11, entrar el cómo y el para qué usar mis dones. En el caso que él menciona, el que habla, que hable conforme las palabras de Dios. El que habla puede interpretarse como aquel que enseña. Aunque está diciendo el que habla, no es simplemente hablar cualquier cosa, sino el que habla, el que enseñe las palabras de Dios. El tener el don de hablar o el tener el don de la enseñanza no es la libertad de enseñar lo que yo quiera. Tener el don, la gracia de enseñar es la gracia de Dios para enseñar las palabras de Dios. Nada más ni nada menos. Tú no te sales de ese texto. Tú no dices, no, mejor cerremos aquí, vamos a hacer una historia que yo tengo, algo personal. No. ¿Qué es lo que el texto dice? Creo que el texto dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y creemos que es el que enseña. ¿Por qué? Porque Pablo dice a su hijo en la fe Tito, en Tito 2:1, pero en cuanto a ti, y ahí nuestra versión traduce enseña, pero la palabra es la misma, habla, pero en cuanto a ti, habla, le dice Pablo a Timoteo, o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces Pedro dice, aquel que les ha sido dado el don de la enseñanza, hablen, enseñen, pero no enseñen cualquier cosa, enseñen la palabra de Dios. Enseñen lo que Dios les ha dado en la palabra de Dios para apuntar a la gente, al rebaño, a la palabra de Dios. Y este llamado, aunque es para el oficio pastoral, yo creo que todos aquí tenemos el buen mayordomo de lo que hablamos. Todos aquí. Independientemente si tú tienes un oficio en tus hombros, como un pastor o como un anciano, todos aquí tenemos que crecer y preguntarnos si lo que yo estoy a punto de decirle a alguien de Dios, viene de Dios y es de Dios. Si yo voy a hablar de Dios, yo me tengo que asegurar que realmente la palabra de Dios apruebe lo que yo voy a decir. Por lo tanto, el que habla, sí, específicamente a nosotros los pastores, los ancianos, que tenemos que predicar, y el que enseña conforme a la palabra de Dios, pero es un llamado para todos. Sin embargo, ahora viene un llamado, yo creo que es ya para todos en general, el que sirve.
El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. No simplemente por la fortaleza que Dios da, pero ahí vamos el para qué, para que Dios sea glorificado en todo. Entonces ahora Pedro menciona este servir y como digo, yo creo que se aplica a todos en la iglesia. El que está sirviendo y el que ha de servir y que debe tener el deseo de servir, tiene que pensar precisamente el por qué y el para qué es que sirve. El por qué y el para qué es que sirve. Bueno, un buen siervo, primero que todo, ha entendido lo que yo acabo de decir. Él es una sierva, él es un siervo, ella es una sierva. Esa es nuestra característica, somos siervos para el Señor, venimos a servirle a Él. Parte de nuestro diseño como criaturas es servir, y parte de servir como criaturas redimidas es servir a Cristo, y parte de servir a Cristo es servir a su iglesia. Aquí es donde yo lo encuentro, y hay un lugar para eso, pero no debe ser a cuesta de esto. Es personas que sirven fuera de la iglesia, hacen un montón de cosas fuera de la iglesia. ¿Está mal eso? No. Qué bendición que sirve fuera de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estás sirviendo en la iglesia? Porque yo creo que si Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de una iglesia local, tu servicio debe estar principalmente en prioridad la iglesia local. De ahí te movilizas hacia lo global. Y eso es lo que Winston va a tratar de explicar, el pastor Winston la otra semana. Cómo el creyente con mentalidad en el reino piensa localmente para pensar globalmente, pero podemos invertirnos tanto globalmente o fuera, glorificando sí a Dios, pero Dios va a decir, ¿y qué pasa con tu familia local? No, ahí yo no tengo tiempo. Entonces parte de tener esto claro es decir nuevamente, servimos al Señor, el que sirva, lo haga conforme las fuerzas del Señor. Y aquí yo quiero ayudarte a ver dos cosas. Primero que todo, están aquellos que pueden llegar a decir, bueno, yo no sirvo precisamente porque no tengo el tiempo. Yo no sirvo porque obviamente estoy cansado, estoy cansada, estoy ocupado, estoy ocupada, estoy desanimado, estoy desanimada. Y lo que yo pienso que Pedro hace aquí de una manera que yo no lo había visto antes es, ¿cómo tú ves el servicio al Señor? ¿Desde una perspectiva humana o divina? Déjame explicarte por qué. Porque si yo lo veo de una perspectiva humana, cuando Pedro dice que el que sirva, bueno, yo voy a servir cuando yo quiera, como yo me sienta. Si me siento cansado, no voy a servir. Si me siento con ánimo, voy a servir. Si me siento animada, voy a servir. Si no me siento animado, no voy a servir. Pero es que el versículo no se acaba ahí. El que sirva, que igual que el que enseña lo haga con la palabra de Dios, ok, ya sé, enseñar conforme a las palabras de Dios. El que sirva conforme a mis fuerzas, no. El que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Increíble, increíble. La manera de verlo desde una perspectiva humana es, yo sirvo y le pones una condición. Sí, tengo fuerzas. Sí, tengo ánimo. Sí, tengo, y tú le puedes poner ahí. Servicio desde una perspectiva bíblica, diocéntrica, cristocéntrica, bibliocéntrica, es yo sirvo con las fuerzas que Dios me da. Cambia todo. Cambia absolutamente todo. ¿Y por qué lo hago este énfasis? Porque el propósito final del que habla como el que sirve debe ser el mismo. Todo para la gloria de Dios. Nadie puede servir en base a cómo se sienta, porque ¿sabes qué puede pasar? Que quien se lleva la gloria es mis fuerzas, mi ánimo. Yo me siento bien, yo serví al Señor hoy. Y de pronto tú no lo hagas con un corazón arrogante ni con un corazón de mira, yo serví porque yo tengo fuerzas, pero ¿sabes cómo se ve el poder de Dios? Cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no tienes ánimo. ¿Sabes por qué? Porque es en esos momentos cuando tú no tienes fuerza, cuando tú no tienes deseo, que tú vienes al Señor como Él sabe que estás en necesidad desesperada por Él. Y el servirle a Él pasa poderosísimamente esto. El que sirva por la fortaleza que Dios da. En nuestra iglesia local yo conozco de personas que son personas muy ocupadas, sirven, trabajan fuera, están supremamente ocupadísimas, pero son una de las personas, o son las personas que más sirven en la iglesia local, con o sin ánimo,
con fuerzas o sin fuerzas. Y yo creo que son estas personas las que han podido entender el misterio, por decirlo así, de que cuando estoy cansada o cansado, sirvo, resulta que tengo más fuerza. Es algo increíble, porque es que eso no la da la matemática humana. Yo sirvo si tengo ganas, yo sirvo si, ahora sí voy a servir, pero resulta que cuando tú estás desanimado, cansado, cuando tú no quieres venir, cuando tú no quieres hablar, cuando tú estás, sabes que yo quiero quedar en mi casa, algo glorioso pasa, y es que Dios agarra esta vasija que de por sí no puede sola, y Dios la usa para que por medio de esta vasija quien sea mostrado y visto no seas tú, sea Él. Y esto es lo que Pedro termina diciendo. ¿Por qué hablar las palabras de Dios? ¿Y por qué servir con la fuerza de Dios? Te voy a decir por qué. Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, un creyente que crece es un creyente que vive sus días contando sus días bien. Un creyente que realmente quiere amar, buscar intencionalmente a Dios, amar intencionalmente a su prójimo, pero sirve intencionalmente. ¿Por qué? Porque el llamado a vivir nuestros días a la luz de ese día es: yo sirvo a Dios, quiero glorificarle a Él, quiero que Él me halle en una actitud de servicio, porque realmente le pertenezco a Él hoy y para siempre. Por lo tanto, mi oración es que Dios nos permita contar bien nuestros días. Y que si Dios está tratando de mostrarnos áreas donde no estamos sirviendo a Dios bien, cuenta bien los días. Cuenta bien los días. Porque todos aquí, creyentes o no creyentes, nos espera una misma realidad con destinos diferentes. La misma realidad es: vamos a dar cuentas a Dios. Creyentes y no creyentes. Destinos diferentes: no creyentes darán cuenta a Dios para una eternidad en condenación bajo la santa ira de Dios por el resto de la eternidad en un lugar llamado infierno. Para el creyente le esperará una eternidad con gozo delante del Señor, pero resulta que Dios ha dado regalos, coronas. Aquel que ha sido fiel se le ha dado, se le dará coronas, pero no para que él ande coronado en el cielo. Las coronas se van a poner delante de Cristo. Si no me importa ninguna corona, me importa es que estoy contigo, Señor. Pero eso se va a ver desde aquí. Por lo tanto, familia, que Dios nos haga siervos útiles en las manos del siervo Cristo. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que nuestros días están contados no para tener temor, pero para vivir sabiamente. No importa nuestra edad, no importa nuestra etapa de vida, nuestra oración es: queremos vivir bien, Dios. Yo te ruego, Padre, que tú levantes entre nosotros siervas, siervos, apasionados por servirte, por morir al yo que tan fácilmente nos abraza, nos llena, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, porque no lo hacemos para la iglesia misma, no lo hacemos ni para el pastor, lo hacemos para ti, Dios. Es para ti que lo hacemos, así que ayúdanos, por favor. Y te pido que traigas ánimo donde no lo hay, Dios. Trae fuerzas donde no hay fuerzas. Porque son las fuerzas tuyas las que necesitamos en todo tiempo. Así que ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La familia, te pido que te pongas de pie, por favor. Y vamos a responder cantando a nuestro buen Señor.